Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estamos aquí en los cuarteles generales de EWTN en Birmingham, Alabama. Gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre, quiero agradecer a todos ustedes que nos han hecho llegar sus correos a través de caraacara@ewtn.com. Síganos escribiendo porque nos ayudan a comprender un poco más sus intereses, sus inquietudes. Muchas preguntas las incorporamos a las ideas de los programas. Acogemos todas las críticas, incluso aquellas críticas de quienes no nos quieren para nada. Siempre son bienvenidas. No sé por qué algún masoquista por ahí se pone a ver el programa, pero es problema de él o de ella. Y lo que sí quiero que sepan es que aquellos hermanos que nos escriben con oraciones, con pedido de oraciones especiales, muchos de ustedes contándonos detalles dolorosos de las circunstancias por las que están pasando, quiero que sepan que cuentan con nuestras oraciones, no solamente las pobres oraciones de quien les habla, sino que las oraciones que llegan, los pedidos de oración que llegan acá al canal son puestos a los pies de la comunidad de la Madre Angélica en Huntsville y también a la comunidad de frailes que está acá mismo en el canal, que tiene su comunidad acá en el canal, o sea que son elevadas en oraciones constantes y en la Santa Misa. Cuenten con ellas. Nosotros también, como siempre, les pedimos sus oraciones. Bueno, nosotros estamos en el programa número 151, es decir, hemos tenido que esperar 150 programas para que el primer invitado que tuvimos en el programa Cara a Cara esté ahora nuevamente con nosotros. Y quiero volverles a presentar, a introducir al padre Gerald Murray, entonces párroco de San Vicente de Paúl, ahora párroco de Holy Family, que, si no me equivoco, padre, es la parroquia de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Eso sí. Bienvenido de nuevo al programa, padre. Gracias, hace tanto tiempo, gran placer estar de nuevo con usted y con los televidentes. Esperemos que el ritmo no sea cada 150 programas, sino vamos a tener que verlo en el programa 300. Si Dios quiere, así sea. Padre, la primera vez que lo invitamos es porque quisimos tocar un tema de mucha inquietud entre los fieles, porque afecta a muchísimas personas y el mismo Papa Francisco ha señalado cómo afecta a muchos fieles, que es la situación en la que se vive el matrimonio cristiano y la gran cantidad de situaciones irregulares que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con los divorciados en nueva unión, etc. Y no siempre la Iglesia entiende las enseñanzas, los católicos me refiero, no siempre entienden las enseñanzas de la Iglesia sobre este tema. Entonces, me parece que muchas veces es porque no se entiende la naturaleza del matrimonio. Entonces, antes de entrar a este tema, yo quisiera, si usted puede recordar a nuestros amigos televidentes su formación teológica y canónica. Sí, yo fui ordenado sacerdote en 1984, después de 4 años en el Seminario Mayor de Nueva York. Y ahí tenía una moralista muy conocida, Monseñor Smith, que nos enseñó sobre el matrimonio. Después, siendo sacerdote de 9 años, fui a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Gregoriana, la Universidad Jesuita de Roma. Y allá yo aprendí mucho sobre matrimonio. Nuestro profesor era un español muy conocido, el padre Navarrete, quien fue nombrado cardenal después por el Papa Benedicto. Y desde ese punto estoy, como puedo decir, maestro de una cierta forma de la ley canónica, pero también como pastor de almas, integrando la enseñanza de la Iglesia con las normas y las reglas para explicar a nuestros fieles de la parroquia y además la gente que viene a preguntarme algo. Entonces estoy muy contento de estar aquí para hablar sobre este tema que es de una importancia fenomenal. Ahora tenemos una cultura diferente de la cultura de nuestros padres. El matrimonio existe como siempre, pero la experiencia es diferente.
Hay muchos problemas y vamos a abordar estos temas. Padre, lo primero creo que el mejor punto de partida sería explicar un poco las particularidades del sacramento del matrimonio comparado con otros sacramentos, porque algo que la gente no entiende es que la Iglesia reconoce en el matrimonio una institución natural que la precede en la historia, es decir, que existía antes que la Iglesia fuera fundada, y eso, ¿qué características tiene, qué importancia tiene para entender el matrimonio como sacramento? Sí, la cosa es que Jesucristo ha dejado a su iglesia los sacramentos para comunicar la gracia a los fieles y en diferentes partes de la vida, por comenzar la vida cristiana, el bautismo, para obtener perdón de pecados, la confesión, la Eucaristía, para nosotros es la vida, puede ser diaria de nuestra alma. El matrimonio es el momento de recibir la gracia para vivir bien las obligaciones del matrimonio, de lo que es en sí mismo. Y como dice usted, es algo que existe desde el comienzo, porque el plan de Dios fue que la creación del hombre y de la mujer, los primeros fueron creados directamente por Dios, pero después son hombre y mujer unidos físicamente y unidos en espíritu, para dar a luz la nueva generación, y eso continúa. Entonces, Dios ha dado una bendición especial y una gracia particular a esta institución ya existente, elevándolo, decimos en la ley de la Iglesia, a nivel de un sacramento, de una experiencia directa de la divina gracia. También la gracia del matrimonio acompaña la pareja durante toda su vida. Entonces, no es algo que ocurre, es algo que sigue siendo la realidad y la base, porque esa gracia de estar fiel a sus promesas está siempre disponible. Bien, claro que sí, hay que aprovechar en siendo fiel a la enseñanza de Cristo. Usted hablaba de cómo en generaciones anteriores se entendía con más claridad el valor del matrimonio como una realidad estable y la gracia del sacramento como una gracia que no solamente cae sobre los contrayentes en el momento del matrimonio, sino que la acompaña en el matrimonio, como la gracia sacerdotal análogamente acompaña que el sacerdote sea fiel a lo largo de todo su sacerdocio. Me trae a la cabeza un recuerdo de una conversación que yo tuve con mi madre. Mi madre se casó a los 17 años, en esa época no era inusual. Tuvo 6 hijos, uno muy cerca de los otros. Yo fui el tercero, ella tenía 21, 22 años y ya antes de cumplir 30 ya tenía 6 hijos. Cuando yo le pregunté, mamá, ¿cómo hiciste tú para desde los 17 años hasta, o sea, los 50, dedicarte a 6 hijos que fueran, digamos, creciendo, etcétera, etcétera? La parte, digamos, el bloque central de tu vida, si quieres. La respuesta de mi madre fue, no lo sé, hijo, cuando miro para atrás se me agolpan todos los años. Debe haber sido la gracia sacramental. Y me sorprendió esta respuesta porque mi mamá ha sido católica, es católica, pero no era una católica que tuviera una catequesis muy sofisticada, era básicamente alguien que había sido formada en la piedad, pero esta claridad de que el sacramento ofrece una gracia particular, ¿ve usted que en las generaciones de hoy está suficientemente clara en el momento de la formación o el momento de contraerlo o del vivir el matrimonio? Bueno, por los que vienen a la iglesia para pedir, es más o menos claro porque ya están enfrente de nosotros. El problema es la gran masa de católicos que no quieren casarse por la iglesia y ellos entran en unión libre, que se llama convivencia antes del matrimonio, o se casan por la ley enfrente del poder civil. Y a esa gente, bueno, hay que llamarles la atención de esta gente al hecho de que casarse enfrente de la iglesia es cumplir con la naturaleza de su fe, porque recibir un sacramento es hacer un acto de fe en Cristo y de decir, si Cristo me ofrece algo para este estado de vida, tengo que
claramente decir que sí, quiero esta bendición. El problema en general es que si la sociedad no sostiene matrimonio como una entrega de la vida por toda la vida, hay diferentes formas aproximativas que son atrayentes. Y mucha gente dice, quiero convivir antes del matrimonio para comprobar si estoy listo, si el cónyuge está listo. Y con Cristo hay que decir, no, la decisión de cumplir con lo que es el matrimonio está hecha en frente de Dios, con conocimiento y con libertad claramente, pero no es algo que debo comprobar que el futuro sea lo que yo imagino. Hay que aceptar el futuro con la gracia que Dios nos ofrece. Muchas veces lo que muchos jóvenes ven, incluso jóvenes, una vez un joven catequista me preguntó, joven que, es decir, que es catequista, estamos hablando de alguien que se supone que no solamente conoce el catecismo, sino que lo enseña. Sí. Me dice, Alejandro, voy a mudarme para vivir con mi novia, ¿qué me recomiendas? ¿No? Y mi respuesta fue que no lo hagas, Claro. ¿no? O sea, y mucha gente considera que las exigencias de la Iglesia respecto del matrimonio, ¿no? Es decir, que las relaciones sexuales se tengan dentro del matrimonio, que la regulación de la natalidad sea de una forma natural y acorde al plan de Dios, que el matrimonio sea por toda la vida. ¿Por qué estas exigencias forman parte del sacramento? ¿Por qué la Iglesia no es más flexible, digamos, entre comillas, con los términos del matrimonio? Sí, alguna gente dice hay que tener dos tipos de matrimonio, un matrimonio bendecido y un matrimonio sacramento, en el sentido de que la gente no quiere entrar por la vida, pero para comprobar, pero a la vez no quieren ofender a Dios. Entonces podemos bendecir ese matrimonio y más tarde, si es claro que quieren quedarse juntos por la vida, hacer el matrimonio católico sacramento. Y es una idea, no puede hacer una división de lo que es la realidad por mis propios deseos. Si un cristiano promete convivir en matrimonio por la vida, por su naturaleza, las exigencias que Dios impone van consigo con eso. Y a la vez hay que decir, no hablamos de la ley de Dios como algo que me hace infeliz. Mucha gente piensa así. Y eso me hace pensar, mucha gente quiere vivir según la manera del mundo, en el sentido de hacer lo que yo quiero, y si eso coincide con lo que Dios quiere, muy bien, si no, bueno, yo decido yo. Mejor decir, bueno, siendo católico, siendo hijo de Dios, quiero recibir el sacramento sin condición y sin hesitación, sin decirme, voy a dañar mi libertad haciendo algo que me impone Dios. No, Dios nos ofrece el camino, y ese camino es misterioso, pero a la vez es la manera de llegar a la felicidad. Ahora, mucha gente dice, es que eso no lo impone Dios. Dios nos ha hablado del amor, y si yo la amo, me puedo juntar con ella. Eso es una cuestión de la Iglesia. La Iglesia, los curas, son los que han escrito esas normas que nos hacen la vida más difícil, ¿no? Que el matrimonio sea para siempre, que no utilicemos métodos artificiales para regular la natalidad, cuando la sexualidad es algo natural, creado por Dios. ¿Cuál es la respuesta, digamos, pastoral a esta visión? Sí, la Iglesia no es una institución humana que utilice el nombre de Dios para santificar a sus decisiones, no es algo dado por Dios a nosotros, y la enseñanza de Cristo es claro, el matrimonio es por la vida, es para toda la vida. No se puede decir quiero ser su marido hoy día, pero mañana retiro mi consentimiento. Y además Dios ha dicho a Adán y Eva que tienen que ser
los parientes de la nueva generación. Entonces, fructificar, en español se dice ser Claro, crecer y fructificar, sí, y multiplicados, claro. Multiplicar. Entonces, lo que es la ley de la iglesia es basado sobre la revelación de Dios para el bien del hombre, porque somos los mensajeros de Dios, sino fieles mensajeros. Lo que dice, bueno, Jesucristo exagera sobre la indisolubilidad del matrimonio. No, Jesús no exagera sobre nada. Lo que Jesús dice es el camino de la fe, pero también del sacrificio que produce alegría. Y creo que muchas veces la gente olvida este aspecto, que no hay ninguna felicidad ni ninguna satisfacción en el sacerdote en explicarle a las personas cuánto la manera de entender el matrimonio cristiano es en realidad tan contracultural. Tanto así que en algunas ocasiones hay sacerdotes que dicen: mira, solamente Dios puede juzgarlo. Si tú estás divorciado de nueva unión, tú te puedes acercar a recibir la comunión. Y hay personas que me escriben a mí haciéndome preguntas sobre eso, porque a pesar de que un sacerdote les ha dado, entre comillas, permiso, ellos sienten algún problema de conciencia. ¿Puede un sacerdote individualmente darle permiso, entre comillas, a una persona que está divorciada en nueva unión para que reciba la comunión? En general no, porque es claramente la ley de Dios. La segunda relación es adúltera, no es un verdadero matrimonio. La única excepción que reconoce la Iglesia es el caso de dos personas que están en un matrimonio inválido, que viven como hermanos, que viven como hermano y hermana, sin tener relaciones, sin vivir como pareja. Y la Iglesia permite eso por varias razones: por la edad, por el bien de los hijos, porque no hay otra posibilidad económica de manejar. Pero en ese caso hay que evitar el escándalo. Y en ese caso, si la gente de la parroquia se ha escandalizado, esa pareja tiene que estar asistiendo a misa en otra parroquia para no llegar a llamar atención a su situación. Pero en el seminario nos dijeron: el padre amigable, el padre que dice lo que quieren oír, no verdaderamente sirve la palabra de Cristo, sino su propia palabra. Es un dolor no poder comulgar, pero no es resultado de una ley de la Iglesia, es resultado de sus propias decisiones, y decisiones sin efecto no existe. Hay que reconocer eso. La Iglesia quiere que la gente arregle su situación, y por eso hay tribunales matrimoniales en cada diócesis, y si hay posibilidad de obtener una declaración de nulidad, se debe llegar allá a pedirlo. Pero la idea que podemos meter al lado lo que Cristo ha dicho, no, eso jamás. Padre, ¿por qué la Iglesia Católica es prácticamente la única denominación cristiana que no acepta el uso de métodos anticonceptivos artificiales como forma de regular la natalidad? ¿Cuál es la relación de eso? ¿Por qué mucha gente dice eso es algo completamente anticuado, se entiende en el pasado cuando no existían estos métodos, pero ahora que existen estos métodos, ¿no son acaso una bendición de Dios que existan estos métodos artificiales? Yo creo que es señal de que la Iglesia sea la Iglesia verdadera fundada por Cristo, porque el mensaje del mundo es muy atrayente desde el punto de vista humano. La gente no quiere tener hijos teniendo relaciones sexuales, de darse esa libertad con métodos artificiales. Eso haría mucho aplauso en la calle, pero eso no será no será un fidel a la palabra de Dios. La Iglesia tiene el mandato de Cristo de enseñar en su nombre. Entonces, cuando situaciones nuevas, cosas medicales, técnicos que permiten ese tipo de comportamiento, cuando eso se descubre por la ciencia humana, la Iglesia tiene la necesidad de decir bueno o malo.
Es claro que la fertilidad de la mujer o del hombre no es una malatía, no es una enfermedad. Una enfermedad. Es una cosa normal y bien porque es el deseo de Dios que la raza humana continúe creciendo. Entonces, actuar en contra de ese aspecto íntegro de la salud humana es algo malo. Y al nivel psicológico también, todo el mundo sabe cómo son los hombres y las mujeres, y el respeto al cuerpo es algo básico para el respeto al ser humano. Y normalmente son las mujeres que tienen que usar esos métodos. Es una vergüenza en contra de la feminidad, es una vergüenza obligar a la mujer de cambiar su cuerpo para dar placer al hombre. Padre, otro de los temas que la gente no comprende y que no entiende por qué, cuál es su relación con el sentido del sacramento, la manera de entender el sacramento del matrimonio, es el hecho que cuando existen divorcios, la persona que está en una nueva unión no pueda recibir la comunión. Y estos casos son más agudos cuando entramos a casos personales. Normalmente dicen, mira, yo me casé con un hombre que era abusivo, que era malo, que fue él el que me abandonó, fue él el que me dejó. Yo me quedé con un niño pequeño, con 2 niños pequeños, encontré una nueva persona, con esta persona tenemos un matrimonio sólido, una relación sólida, una nueva unión sólida, alegre, estable, y la iglesia no me deja comulgar. ¿Por qué la iglesia no me deja ser feliz? Bueno, ¿qué es la felicidad? La felicidad es hacer lo que quiere o hacer la palabra de Dios. Jesucristo era muy claro en eso. El hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Entonces, el hecho de separarse y casarse de nuevo no significa que el primer matrimonio no existe. Es el base, es el punto fundamental en ese caso. Y son tantos los casos donde hay esa situación, la gente que cree acepta la realidad que no pueden comulgar, y eso demuestra su fe. En un cierto punto, cuando la gente no viene a comulgar, es un acto que verdaderamente demuestra el estado de su fe. Creen en la ley de Dios, creen que la iglesia representa esta ley, y ellos no van a comulgar, pero van a seguir creyendo, y si Dios quiere van a morir en la gracia haciendo una penitencia antes de morirse. Por la otra parte, hay gente que quieren comulgar diciendo, si yo puedo comulgar, eso significa que yo no he hecho nada malo haciendo un segundo matrimonio. Y es una decepción. Dios juzga la situación, pero si usted cree que su primer matrimonio no era válido, la obligación cae sobre esa persona presentarse en frente del tribunal. No decir, bueno, el matrimonio es nulo, yo hago lo que quiero. El desorden de ese tipo es extenso en el mundo, pero no es signo de fe, sino de falta de acción necesaria y difícil para vivir cristianamente. Vamos a hablar un poco, padre, del divorcio y de la nulidad matrimonial, las diferencias entre uno y otro, y algunas de las complejidades que muchas veces la gente no comprende y quisiera comprender. Vamos a hacerlo tan pronto volvamos de la pausa. Estamos con el padre, el canonista Gerald Murray, hablando del sacramento del matrimonio, sus consecuencias y sus complejidades aquí en Cara a Cara. No se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta con el padre Gerald Murray hablando de este tema tan importante del matrimonio como sacramento, como parte importante del plan de Dios, y también las complejidades que confunden a muchas personas porque estamos en medio, padre, de una cultura que
convierte todo en temporal y que en consecuencia el mismo compromiso de por vida del matrimonio lo ve como algo extraño, o el cumplimiento de ciertas normas fundamentales propias del matrimonio, como la apertura a la vida, por ejemplo, es vista como algo que es anormal o en contra de los recursos que la modernidad nos ofrece, ¿no? Me gustaría, para poder comprender más y poder responder a personas que tienen muchas preguntas y muchas inquietudes desde el punto de vista de su situación, es ¿qué entiende la Iglesia por matrimonio? Es decir, una persona que se ha casado bajo otra denominación, una persona que se ha casado en lo que se llama disparidad de cultos, ¿no? Etcétera. ¿Podría hablar un poco, explicarnos un poco estas distintas circunstancias donde la Iglesia reconoce o no la existencia de un vínculo permanente? Sí. Dos católicos tienen que ser casados por la Iglesia, por un sacerdote, un diácono, y eso tiene que ser celebrado en una iglesia, y el sacerdote tiene que ser autorizado. Un católico puede casarse con un no católico, con un no bautizado, con un judío, con un musulmán, pero tiene que ser con una dispensa. Eso significa que el obispo del parte católico tiene que dar su permiso para ese matrimonio. Además, tiene que ser en una ceremonia católica con permiso también ceremonia de la otra religión, pero ese tiene que ser establecido antes de celebrar el matrimonio. Si se casa con un protestante, tiene que tener permiso, se llama permiso de licencia del obispo del parte católico, y eso también debe ser en una iglesia católica o con otro permiso, otra licencia en una iglesia protestante. En todo esos casos se ve que la presencia de la iglesia está evidente y la vigilancia sobre el matrimonio establecido porque la iglesia, antes de dar ese permiso o casar dos católicos, averigua que hay todas las condiciones necesarias, que las personas son libres, que son en estado de casarse, que son de acuerdo con la naturaleza del matrimonio, que es un vínculo para toda la vida, que reciben de Dios los hijos que pueden nacer de su unión. Y estas condiciones tienen que ser averiguadas también en matrimonios con los no católicos, un católico con personas de otra religión. El hecho de que, por ejemplo, un protestante se casa con un católico, el protestante no puede decir, en mi iglesia se permite el divorcio, entonces de mi parte estoy abierto a divorciarme en el futuro, y de parte del católico no. No, tiene que ser la intención unida, la intención según la ley de la iglesia, que el matrimonio no admite el divorcio, en el sentido de que no se puede casarse de nuevo una vez casada por la iglesia o en otra iglesia con permiso del obispo. En ese caso tenemos que averiguar que la iglesia manda en nombre de Cristo, diciendo sus hijos tienen que seguir el camino de matrimonio en casos donde no se casa con católico. Y el otro punto esencial, si se casa con un no católico, el católico tiene que dar promesa de hacer todo posible para bautizar y elevar católicamente a sus hijos. Y el otro parte tiene que estar informado y según lo que yo pienso y creo que es la opinión común, si hay una voluntad contraria de parte del protestante o judío o del musulmán, que en ningún caso pueden sus hijos ser bautizados, ese matrimonio no se puede ser autorizado porque claramente el católico no está libre de cumplir con sus obligaciones. En todo eso se ve que es algo complicado, pero a la vez sencilla si se comprende que estamos haciendo algo basado sobre nuestra fe. Seguir el camino de Cristo y con los hijos también que pueden hacer, sigue siendo fiel a Cristo en su iglesia. En una de las preguntas, padre, porque cuando anunciamos que usted venía ya hace algún tiempo, enviaron muchísimas preguntas de situaciones bastante complejas, ¿no? Una de ellas es una señora que dice que se casó con
con su actual esposo protestante, bajo las siguientes condiciones. Él le dijo, mira, vamos a casarnos primero en mi iglesia protestante y después vamos a casarnos en la iglesia católica. Ella se casó en la iglesia protestante y una vez que ya estaban casados según la iglesia protestante, el esposo no quiere ahora casarse por la iglesia católica. Desde el punto de vista de la iglesia, ¿existe allí un matrimonio? La mujer está ligada de por vida a esta relación, tiene el derecho de poner al esposo en la situación, mira, o nos casamos por la iglesia católica o nos separamos. ¿Cuál es la situación? Sí, si ese matrimonio entre católica y protestante fue celebrado en una iglesia protestante sin el permiso del obispo católico, ese matrimonio no existe, no es válido según la ley católica. Entonces, la dama tiene la posibilidad de decir o casamos por la iglesia católica o voy a separarme, porque la católica no está obligada por la ley católica de reconocer que está casada, no está casada, y por solucionar su problema tiene que casarse o separarse. El protestante que dijo que íbamos a casarse después del matrimonio protestante tenía que tener su palabra, y no teniéndola de una cierta forma entró en una disimulación o algo así. Entonces creo que esa señora tiene que hablar seriamente con el cura de su parroquia y con el esposo, que verdaderamente no es su esposo, pero que claramente tiene una relación natural, mismo con hijos. Entonces algo que tiene que ser tratado así. Padre, y en el caso de una persona, dos personas evangélicas que contrajeron matrimonio, hombre y mujer, contrajeron matrimonio en la denominación a la que pertenecían, ¿no? Se separan, como lo permite su iglesia, se divorcian, como lo permite la iglesia, y uno de ellos se convierte al catolicismo, está canónicamente en la libertad de poder contraer un matrimonio por la Iglesia Católica? Bueno, hay que averiguar dos cosas. En primer lugar, cuando se dice dos evangélicos, hay que averiguar, ¿era uno de ellos bautizado por la Iglesia Católica? Porque en muchos casos fue un bautizo católico, una conversión al protestantismo más tarde, y la gente se considera protestante, pero la Iglesia lo considera católica por hecho de ser bautizado. Si los dos no fueron bautizados por la Iglesia Católica, son verdaderamente no sujetos a esa ley de la Iglesia que obliga a casarse por la Iglesia. Pero el hecho de que contrajeron matrimonio, la Iglesia reconoce la legitimidad y validez de matrimonio entre dos protestantes, pero esa presunción de la ley puede ser algo para investigar, si hay un divorcio, para ver si las condiciones para un matrimonio válido existían. Entonces, la persona que se convirtió en católico se puede casarse de nuevo solamente cuando la Iglesia ha determinado si su primer matrimonio era válido o no. Entonces, básicamente, lo que nosotros podríamos decir es, existen múltiples situaciones de este tipo, porque obviamente en medio de la pluralidad y del relativo caos que existen en términos relacionales, parejas que conviven, parejas que luego contraen matrimonio según una denominación, parejas que lo hacen por solamente el lado civil. En algunas ocasiones sucede que un hombre o una mujer entra en una unión con alguien que ya está casado y divorciado. Entonces, tenemos una pareja original, el hombre o la mujer se divorcia y luego contrae matrimonio civil
con una persona que no estuvo casada previamente. En este caso, la persona me pregunta, yo no he sido la persona que se ha divorciado, porque yo no estaba casada previamente. La que estaba casada era mi cónyuge. En consecuencia, ¿puedo yo comulgar? Porque yo no me he divorciado. Y en consecuencia, supongo que mi cónyuge no puede comulgar porque sí estuvo casado previamente y es el divorciado. Bueno, hay que decir que el adulterio siempre implica dos personas y la señora que no era casada por nada antes de casarse por la ley, si es católica, tiene obligación de casarse solamente por la iglesia y con personas aptas o libres de casarse. Entonces, el pecado en ese caso no es el divorcio de su marido, sino el hecho de esta unión ilegítima con una persona ya casada. Pero como en todo caso, hay que averiguar si el primer matrimonio de este señor era válido o no. Y una investigación por la iglesia puede establecer, por ejemplo, si se casó con una católica o fuera de la iglesia. En ese caso, el matrimonio es válido por ambas partes y el señor está libre de casarse de nuevo. O establecer si era un matrimonio donde hay una posibilidad de declaración de nulidad del tribunal. Es complicado en el sentido de que en primer visión de cosas no se puede establecer toda la historia, hay que preguntar y establecer los hechos. Entonces, básicamente nosotros por distintos caminos, padre, o sea, hablando de situaciones muy distintas una de la otra, ¿no? Concluimos que es necesario que finalmente en toda situación irregular, que no es el matrimonio simplemente entre un hombre y una mujer católicos que se mantienen fieles en el matrimonio, en las múltiples situaciones irregulares que suceden en la vida, básicamente desembocan en la necesidad de un discernimiento de la Iglesia. Es decir, que las autoridades de la Iglesia vean cuál es la situación y determinen si es que es posible una nueva unión que sea válida para la Iglesia, que es en realidad un matrimonio. Claro. No existe la convivencia católica como algo aceptable o legítimo. No. Entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo hace una persona que tiene esas dudas, esas preguntas, esas preocupaciones? O en muchos casos, personas que se han divorciado una o dos veces y que en el segundo matrimonio recién han vuelto a la iglesia, han redescubierto el deseo de su fe y una vez que se han acercado al Señor quieren regularizar su situación. Saben que están en una situación irregular y quieren regularizarse. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué hace un católico que se encuentra en una situación que es irregular? Primera sugerencia mía es hablar con el cura de la parroquia, el párroco, otro sacerdote o mismo con un diácono. Puede ser que tiene un amigo sacerdote que no está en parroquia, pero conoce la ley de la iglesia de una forma adecuada. Y decir los hechos y preguntar cuál es la situación después de una investigación primaria de los hechos. Si el caso está complicado, hay que irse al tribunal eclesiástico porque los sacerdotes que trabajan allá tienen son expertos en esa materia. Pero hay que ver que no todo caso es tan difícil como piensan los hombres. Son muchos los matrimonios inválidos o decimos no existentes verdaderamente en derecho canónico por falta de forma canónica. Entonces, hay mucha gente que se casan por la ley o su esposo que quieren casarse con alguien otro que era casado por la ley, siendo católica, no vale ese matrimonio. Hay que averiguar porque no hay necesidad de ir al tribunal si es solamente una cosa de que era un matrimonio por la ley o en una iglesia protestante sin permiso de parte de un católico, ese matrimonio no existe. Donde está más complicado es cuando hay esas normas de la ley canónica, donde hay un matrimonio con permiso en una iglesia protestante o dos católicos mismos, católico con no bautizado.
Y tribunal eclesiástico puede aparecer algo que da temor a la gente. No, es una oficina en el arzobispado o el obispado y se puede llamar y hacer un appointment, una cita para averiguar los hechos y tener un tiempo para dialogar. El Santo Padre Francisco ha hablado tanto de matrimonio, de los casos de la gente en situaciones irregulares. La Iglesia no rechaza a la gente que no está casado por la Iglesia, quiere dar un lugar, un momento de diálogo y también ofrecer la posibilidad de soluciones. Pero también hay casos, claro, donde no hay posibilidad, la gente está casado inválidamente, pero no quieren separarse por varios motivos. Esa gente puede y debe seguir yendo a la misa, rezando, pero también con la idea, antes de morir, me quiero arrepentirme del adulterio y que Dios me da la gracia de vivir así. Y bueno, como yo dije antes, la gente que no comulga sabiendo su situación irregular demuestra de fe y creyendo en Dios es algo bueno, es algo que da vida al alma. Si el alma está en pecado mortal, bueno, no puede comulgar, pero el alma no está muerto en el sentido de no se puede convertir. Y por eso aceptar las normas de la Iglesia son también un sacrificio que tiene el valor de una oración, que ya se está elevando a Dios como una oración por la misma fidelidad que representa, ¿no? Sin duda, y es algo que nos da alegría y yo tengo experiencia en varias parroquias y yo digo que donde la cultura católica es profunda, la gente tiene un sentido muy elevado de lo que es comulgar. Donde la fe es un poco superficial, se parece como lo que alguien hace con los demás para demostrar que está de acuerdo con lo que está haciendo aquí. Ese punto de vista no está adecuado. El punto de vista católico, recibir a mi Jesús significa que estoy amigo de Jesús por causa de mis acciones y mis intenciones. Si fallo en mi amistad, no voy a oscurecer las cosas diciendo mentiras, pero a la vez, si Dios permite, y eso es lo que rezo yo, toda esa gente que se confiesen antes de morirse para irse al cielo. Y esto es importante, padre, porque muchas veces la gente ve la comunión como una especie de aprobación social, es decir, que yo pueda ponerme en la fila de comunión como una especie de aprobación social, ¿no? Personalmente yo tengo una resistencia a la manera extremadamente ordenada como se comulga en Estados Unidos, que es hilera por hilera, sí, ¿no? Eso no se debe hacer. Porque lamentablemente es la práctica habitual, pero cuando uno está en la hilera y resulta que no está en estado de gracia, primero físicamente no deja salir al resto, entonces mucha gente termina diciendo, bueno, iré yo también a comulgar, ¿no? Es la locura del orden, y a veces los hispanos tienen razón, nos somos un poco locos por el orden exterior. El orden que implica la fe es el orden en el alma, y si el alma está en desorden, dejan la cosa así, no se va a comulgar, va a pedir la gracia de entrar en ese orden que es un don de Dios más en el futuro. No tiene razón. De hecho, no comulgar no significa no creer o no querer ir al cielo. Significa que yo reconozco que yo debo cambiar mi comportamiento. Y como yo dije antes, si llega el momento donde la pareja puede vivir como hermano, hermana, en ese momento, hablando con el cura, confesándose, se puede comulgar de nuevo, mientras que están casados solamente por la ley o un matrimonio inválido. Sí, la iglesia existe para hacer fácil el camino hacia el cielo, pero no decir mentiras a la gente, comulgar cuando quiere, como quiere, no. Ahora, padre, hablemos un poco del proceso de nulidad, de lo que usted hablaba, de lo que es un tribunal eclesiástico. Obviamente, para mucha gente los dos términos tribunal y eclesiástico suenan a que uno va a ir prácticamente a una cárcel de cadena perpetua, ¿no? Va a ir a un tremendo juicio. Pero usted nos puede explicar qué es el tribunal eclesiástico y cómo es un proceso de nulidad matrimonial.
Ya que está en el tema, también explicarnos cuál es la diferencia entre la nulidad matrimonial y un divorcio. Sí, ¿no? sí. Bueno, el tribunal eclesiástico es el corte donde el obispo o su delegado emite juicios sobre casos presentados. Y como en la ley civil, cuando hay duda, cuando hay ofensa contra la ley, debe haber un remedio. Y en el sentido donde hay que pronunciar sobre un hecho, la Iglesia establece tribunal para garantizar los derechos de los fieles, pero también para salvaguardar la doctrina de la fe. Entonces, el tribunal eclesiástico, hay jueces que son gente experta, que han hecho estudios de derecho canónico o son abogados civiles con esos estudios también, y explican la ley a los fieles que vienen, hacen investigación y deciden la materia según lo que está presentado, pero basado sobre la doctrina de la fe, sobre lo que enseña la Iglesia. Nulidad de matrimonio significa que no era un matrimonio válido desde el momento del consentimiento. Entonces, el consentimiento, los votos están pronunciados en una ceremonia en frente de la Iglesia, pero la Iglesia dice, por una causa, había algo que hace inválido esos votos, y pueden ser que la gente no era apto, listo psicológicamente para emitir votos, había una decepción grande de parte de uno del otro. También hay casos de matrimonio no consumado, donde había los votos y no relaciones después. Hay varias causas en la ley que se pueden estudiar para ver si en ese sentido el matrimonio es válido o no. Divorcio significa, de acuerdo o sin el acuerdo de uno, la ley pronuncia que ese matrimonio no existe desde ese momento. Entonces era un matrimonio reconocido por la ley, pero después no. Es algo que a la Iglesia no le gusta, es una gran batalla en la historia, particularmente en los países hispanoparlantes, donde la ley católica era siempre no divorcio civil. La Iglesia admite lo que se llama separación, donde hay razones serias por eso, y eso era la práctica en el pasado. Pero en el mundo moderno, ese aspecto de matrimonio civil, matrimonio eclesiástico, en esas dos esferas hay diferentes leyes y la Iglesia tiene que ser fiel a su ley que viene de Jesucristo, pero a la vez reconoce que donde hay divorcio civil, no existe de parte de la ley eclesiástica un efecto. El matrimonio pronunciado inválido por el Estado no significa que es inválido por la Iglesia. Tiene que ser una investigación de parte del tribunal eclesiástico. Padre, hay alguna gente que dice, mira, yo me he divorciado, hablando obviamente del divorcio legal, jurídico, civil, porque en la Iglesia Católica no existe el divorcio. El matrimonio es para siempre y, como usted explicaba, la única manera de decir que una persona que estuvo supuestamente casada puede contraer matrimonio es porque se descubre que hubo un vicio que invalidó el matrimonio en su origen. Sí. ¿no? Pero hay gente que se separa y que obviamente por razones de justicia con respecto de los hijos, del sostenimiento de los hijos, etcétera, proceden al divorcio civil, a hacerlo por la ley. Un hombre o una mujer que están simplemente separados, pero no en una nueva unión, ¿están para la Iglesia en una situación irregular o de pecado? No, el mero hecho de estar separado, o mismo con un divorcio civil por razones graves, no son en pecado, sin decir más. Y eso es algo bueno que usted dice, porque hay situaciones, particularmente eso refiere a las mujeres, para salvaguardar su patrimonio o el bien de sus hijos, tienen que tener un remedio legal en contra del marido. Si el marido es abusivo, si es criminal o algo muy difícil para convivir,
La Iglesia dice, si no hay posibilidad de un entendimiento, una reconciliación, se puede admitir un divorcio civil por los efectos civiles, pero eso no da libertad a casarse de nuevo. La Iglesia dice también, si hay posibilidad de reconciliación, se deben casarse de nuevo por la ley, por establecer efectos civiles, pero ya están casados por la Iglesia, no hay necesidad de otro matrimonio en la Iglesia. Y es algo que existe. Por eso, cuando hay ese doble aspecto de matrimonio civil y eclesiástico, hay que ver por qué estamos haciendo algo. El mero hecho de divorciarse no significa en sí mismo negar que el matrimonio es para siempre. Puede ser simplemente para defender sus intereses legítimos. Obviamente, cuando estamos diciendo que el solo hecho de estar divorciados civilmente y que estas personas o una de las personas en este matrimonio eclesiástico no vuelve a tener una nueva unión, implica también no convivir, es decir, Claro. mantener una vida de celibato. Sí, en el aspecto con otra persona. Claro. Si, por ejemplo, están divorciados por la ley, pero quieren juntarse de nuevo sin tener otra ceremonia, se puede. La Iglesia dice que está siempre casado por la Iglesia. En ese caso, pero usted refiere a otras personas, claramente que no. Claro. Padre, mientras nos acercamos hacia el final del programa, a mí me tocó en alguna ocasión ser testigo en un caso de nulidad. Obviamente, como todos los testigos, yo juramenté el secreto, es decir, que no puedo hablar del tema, del tema que abordé. Sin embargo, una cosa que me sorprendió es lo exhaustivas que son las preguntas para tratar de comprender exactamente lo que pasó, ¿no? Es decir, se llaman a otras personas. ¿Nos podría explicar un poco cómo es el procedimiento de nulidad matrimonial y qué tan válidas son razones como los hijos de mi matrimonio anterior lo van a tomar a mal, van a creer que yo no los estoy reconociendo? Es decir, hay muchas personas que teniendo indicios de que su primera unión no fue válida, deciden no seguir el proceso y seguir viviendo en situación irregular, o sea, de pecado, por una serie de motivaciones secundarias, como Claro. Mis hijos de la primera relación se van a ofender, etc. ¿Cuál sería la recomendación pastoral y cuál sería el camino canónico a seguir? Sí, si hay una declaración de nulidad, los hijos siguen siendo legítimos. Entonces, en ese caso, mucha gente no quiere decir mis hijos son ilegítimos. No, son legítimos porque es una matrimonio presumida, válida al momento de entrar en el matrimonio. Si tiene idea de que el primer matrimonio no era válido, la única cosa que se puede hacer es presentar en frente del tribunal sus razones, con la ayuda de un cura, puede ser de su parroquia o sencillamente yendo directamente al tribunal. Y el tribunal va a decir cuáles son los testigos que pueden sostener lo que usted dice. Y en cierto caso serán amigos de parte del matrimonio, serán sus propios amigos. Puede ser que hay documentos. En la vida humana hay tantas cosas que no se puede imaginar lo que hacen la gente, pero si existe una carta diciendo, por ejemplo, nos casamos por la iglesia para dar placer a los padres, pero sabemos que si eso no va bien, vamos a separarnos y jamás culpabilidad de ambas partes. Ese tipo de condición sobre el matrimonio claramente hace inválido. Hay otras experiencias donde la gente quiere casarse, pero no está seguro si debe hacerlo o no, o no está seguro de un punto de otro. Hay que ver si había una conversación antes del matrimonio con alguien. Si la gente era en terapia
o tratamiento psicológico. También se puede averiguar si existen posibilidades de presentar esa evidencia. Son tantas las cosas que se pueden presentar. Según mi experiencia, la gente tiene miedo de decir cosas del pasado, pero a la vez no se puede negar la historia personal de cada uno. Existen efectivamente muchas variables, padre, y se nos acabó el tiempo para el programa, pero yo quiero invitarlo a un próximo programa donde podamos hablar específicamente de la formación adecuada para el matrimonio, para evitar los problemas del futuro. Muchas gracias al padre Gerald ante todo y a todos ustedes por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga. No dejen de escribirnos a cara@ewtn.com. Con ustedes, hasta la próxima. El Señor los bendiga.